Ludus se dedica al desarrollo de sistemas de entrenamiento con realidad virtual para el entrenamiento de profesionales en el área de industria y emergencia principalmente. Lo que hacemos es recrear entornos 100% realistas y virtualizar los riesgos para que los operarios no solo puedan ver los riesgos que hay, sino que los puedan vivir en primera persona y además ver las consecuencias que pueden acarrear. Lo que hemos desarrollado es una tecnología con realidad virtual para el entrenamiento de profesionales en el área de industria y emergencia. Y al final lo que tiene esta tecnología son varios módulos que hemos ido desarrollando durante los últimos años, como por ejemplo un sistema multiusuario para que varias personas se puedan conectar en tiempo real dentro de una simulación. Tenemos un sistema de supervisión para que una persona ajena a la simulación pueda controlar, guiar todo lo que sucede dentro de ella, incluso activar riesgos en tiempo real. Luego tenemos un sistema de reconocimiento de voz que activa ciertos patrones dentro de la simulación. Tenemos el propio sistema de simulación, que es la parte más técnica, donde tenemos un algoritmo de fuego y humo, tenemos un sistema meteorológico, tenemos varios módulos como espacios confinados, caídas en altura, que luego lo que nos permite es adaptarnos de forma muy rápida a la necesidad del cliente, y un sistema de estadísticas que lo que recoge es todo lo que sucede dentro de la simulación, desde los riesgos que se han detectado, los que se han detectado bien, los que se han detectado mal, la curva de progreso de los operarios, y luego generar reportes a las empresas. Principalmente Ludus se dirige al sector de la industria y emergencia, ¿vale? Queremos ser expertos en unos sectores en concreto, y esos son los sectores que estamos centrados. Dentro de la parte de industria podríamos hablar del sector energético. Es uno de los sectores en el que más potencial tiene Ludus, sobre todo en el eólico, en el eléctrico, en el oil and gas, en el sector químico también, pero luego hay otros sectores como la automotriz, las acerías, en las que estamos teniendo mucho interés de empresas. Y luego en el área de emergencia básicamente nos centramos en lo que sería cuerpos de emergencia, como pueden ser policía, bomberos, ¿vale? Y equipos de rescate, sobre todo en este caso en el área de toma de decisiones. El primer beneficio que aporta la realidad virtual es la inmersión que consigues gracias a las gafas de realidad virtual. Al final, cuando tú te pones un dispositivo como las gafas, lo que haces es meterte dentro de tu día a día de trabajo y puedes realizar cualquier operación dentro de la operativa de la empresa sin representar ningún riesgo. Para ello es un entrenamiento totalmente seguro. Luego ya depende del tipo de operación que sea. Puede ser una operación de realizar un procedimiento para mejorar la eficiencia de los operarios, o puede ser una operación de toma de decisiones, que en base a la decisión que tomes se va a ir poder evaluando los riesgos que pueda llegar a generar. Esas son básicamente un poco las ventajas que puedo aportar, pero como digo, depende muchísimo del tipo de producto que se quiera llevar a cabo.